allá en San Lázaro. Diputada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola, a sus órdenes. Oiga, pues ya quedaron que no va a haber extraordinario por temas sanitarios, porque vienen pues justamente las semanas más complicadas de esta pandemia. ¿Eso qué implicaciones tiene con respecto a la iniciativa que envió el Ejecutivo para poder redirigir el presupuesto sin que el Congreso lo apruebe? Una parte del presupuesto. En primer término, señalar que es de prudencia sanitaria. Sí. Y desde luego también de prudencia política. Si hubiese solicitado hoy el grupo de Morena y sus aliados un periodo extraordinario de sesiones para tratar este asunto, hubieran salido derrotados, porque no hubieran reunido la mayoría calificada. Los 13 diputados, diputadas y senadores del grupo de contención estaban decididos a votar en contra. Les faltaba un voto, ¿cierto? Esta cuestión, ¿perdón? Les faltaba un voto. Efectivamente. Entonces, razón o pretexto, el tema sanitario sirvió para diferir esta situación. Sin embargo, el grupo de contención ha señalado que para poder empezar a construir hacia adelante una verdadera solución, se requiere solicitar que el Ejecutivo retire esta iniciativa, que no tiene futuro, sobre todo no solo por la oposición de la oposición, sino porque no resuelve los graves problemas que tenemos enfrente. Ya el grupo parlamentario de PRI dejó clarísimamente sentado que enfrentamos un grave problema de ingresos, no el tema solamente del gasto, que es el que atiende, y por cierto mal, esta iniciativa del Ejecutivo, que se requiere una revisión integral de las finanzas públicas, que incluye desde luego también la deuda, gasto e ingreso, y que estamos en la mejor disposición junto con los otros, con el grupo parlamentario de la mayoría y el propio gobierno, de construir una iniciativa que permita reconducir el presupuesto de ingresos 2020 y también revisar los ingresos, porque a todas es clarísimo, Paola, que se está cayendo la recaudación. El presidente de la República celebró hoy que había aumentado la recaudación de ingresos, sí, pero por otro lado dejó de mencionar que solamente las pérdidas de Pemex le han ocasionado al país un quebranto que entre eso y la reducción de estos ingresos ya ronda alrededor de los 300,000 millones. Con la devaluación o la depreciación del peso, más la caída de la actividad económica, ¿quién puede pagar impuestos en los meses por venir? Es a todas luces muy claro que hay un problema serio de finanzas públicas al frente. Y en ese sentido tenemos que abordarlo en forma integral, y es lo que ofrecemos, trabajar fuerte para tratar de que el 2020 en términos de finanzas públicas termine de la mejor manera, o si lo queremos poner de otra forma, termine lo menos mal posible. Y sobre todo otro asunto, Paola, ya estamos sobre la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos para 2021. Este tiene que ser presentado por el Ejecutivo el 8 de septiembre. No hay prórroga, es mandato constitucional. Y el presupuesto va junto con la ley de ingresos, con una miscelánea fiscal, y los criterios de política económica. Todo esto forma lo que llamamos el paquete económico que manda el presidente de la República, y que es estudiado por la Cámara de Diputados y de Senadores en lo que tiene que ver con ingresos y exclusivamente de presupuesto para la Cámara de Diputados. O sea, todo esto tiene que estar terminado el 15 de noviembre. No podemos darnos el lujo de andar perdiendo el tiempo en enfrentamientos estériles. Tampoco puede darse el gobierno el lujo de ser sordo a los reclamos de la sociedad y de los distintos grupos que están siendo afectados por esta pandemia. Pero también tenemos que construir acuerdos. No hay otra manera de transitar en la crisis. Y el día de hoy creo que
por la razón o el pretexto sanitario, se abre una puerta. Ojalá que el presidente de la República, el grupo mayoritario de Morena, asuman que el primer paso es retirar esta iniciativa y construir algo todos juntos que verdaderamente le sirva al país. Ahora, yo creo que eso no, digamos, no se ve en el panorama. Vaya, si tomamos en cuenta pues lo que ha dicho el presidente recientemente, el propio Mario Delgado, pues no se ve en el panorama que se vaya a retirar esa iniciativa. Y digamos que en otras circunstancias, pues Morena y sus aliados pueden aprobarla sin problema. Efectivamente. Y aquí hay dos cuestiones. Una, que la comisión permanente que requiere va a actuar del día de hoy hasta el 31 de agosto, y es la que tiene que autorizar la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias. Y siempre es por mayoría calificada. Si el grupo de 13 legisladores de contención se mantiene firme, no va a transitar en la convocatoria un periodo extraordinario. Pero yo diría que más que una rendición de fuerzas o de pulso en torno a este tema, hay que ver hacia adelante, ver lo que necesita el país, y el país nos necesita a todos. Necesita desde luego al gobierno, a las fuerzas afines al gobierno, pero también necesita a las oposiciones, sobre todo necesita a las organizaciones de la sociedad que no están siendo escuchadas, mucho menos atendidas. Y hay una oportunidad, hay que seguir insistiendo en esto, Paola. La confrontación no nos lleva a ninguna parte. Podemos hacer cosas muy positivas si unimos nuestras fuerzas. Es necesario contemplar en forma integral el problema tan grande que se nos viene en términos de finanzas públicas y darle una solución. Pues sí, en términos de finanzas públicas y en tantos otros ámbitos, vaya que los retos tienen una dimensión inédita, y pues sí, efectivamente, unidad, acuerdos, grandeza por parte de todos es lo que se requiere en una circunstancia así. Oiga, diputada, preguntarle, esta semana hablaba con el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en parte sobre esto que pues han venido haciendo. Es crucial, claro, el trabajo de la Suprema Corte, del Poder Judicial en general, y entonces pues lo han venido desahogando vía remota, con sesiones virtuales, para poder sí cumplir con esa obligación sin exponerse y sin que haya más contagios. Entiendo que eso, bueno, no está aprobado como tal en el legislativo, pero no podría hacerse una excepción. Estamos en un caso excepcional y hay tanto por discutir, y es tan lamentable que no puedan sesionar los diputados, porque si no es presencial no hay. Es que es como arcaico. Paola, la Constitución es clarísima, no deja lugar a interpretaciones, es presencia física. Claro. Pero y cuando estuvieron físicamente reunidos no pudieron aprobarlo para entonces seguir desahogando los otros temas de manera virtual. Es que pareciera que... No, porque, déjame decirte por qué. Sí, ayúdame a entender. La exigencia de la presencia física es fundamental para dar certidumbre jurídica. Sí es posible hacerlo, pero requerimos de una reforma constitucional. De hecho, yo presenté una iniciativa para reformar el artículo 73, la fracción 16, donde se establece el Consejo Nacional de Salubridad, señalando que cuando el Consejo General de Salubridad emita la declaratoria de emergencia sanitaria, entonces se activarían los mecanismos para que las cámaras de diputados y de senadores pudieran sesionar en forma remota, solo y exclusivamente cuando hubiese una emergencia sanitaria. ¿Y esta no lo es? Por qué razón lo puse en la exposición de motivos? Estudio con toda atención, hago todo un análisis de las razones. Porque, por ejemplo, no podríamos imaginar sesionar en forma remota en noviembre del año pasado, por ejemplo, para evadir la protesta social que había afuera de la Cámara de Diputados de San Lázaro. Tuvimos que cambiar de sede, sí, pero estuvimos todos los diputados y diputadas discutiendo sobre el tema en la sede alterna allá al poniente de la ciudad, ¿no? Pero sí, otro ejemplo muy claro de la necesidad de la presencia. Esta sesión de instalación de la permanente, en cuanto empezó su trabajo, hizo la declaratoria de la reforma al artículo 4 constitucional en materia de bienestar.
Eso bajo ningún concepto se podría hacer en forma, vamos a decir, remota, en forma virtual. Es algo presencial, indispensable, porque al ser una reforma constitucional impacta muchas leyes y sobre todo muchas vidas. Tiene que estar de esa manera muy bien sedimentada. Bueno, no es, vamos a decir, algo que no se puede hacer, te reitero, tan se puede que yo tengo ya la iniciativa, ¿no? Y hacerlo. Yo creo que esta situación, estas gravísimas dificultades que enfrentamos, nos están mostrando también los cambios que tenemos que hacer para avanzar. El tema de la emergencia económica, lo estoy diciendo no solo como un hecho, sino también como una necesidad de revisar nuestro marco jurídico para dar certidumbre. No sabemos, no lo dice la iniciativa del Ejecutivo, cuáles son los criterios para declarar una emergencia económica. Sí sabemos, por ejemplo, cómo declarar una emergencia sanitaria a través del Consejo General de Salubridad, no así en el caso económico. Y tampoco en estos días, por ejemplo, se hizo un parlamento abierto muy interesante, donde incluso se habló del planteamiento en torno al artículo 29 constitucional, que es el artículo que suspende garantías en caso de graves disturbios públicos. Allá uno de los expositores señaló que se puede explorar la posibilidad de que haya en ese marco una declaratoria de emergencia económica. De emergencia económica, eso está por verse. Está todavía por definirse. Diputada, me apena mucho, pero viene una pausa que entra de manera automática. Le agradezco mucho estos minutos. Es muy amable. Y me reitero a tus órdenes. Es Dulce María Sauri. Una pausa y regreso con mucho más. No se vaya.